En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Adviento de esta preparación a la Natividad de nuestro Señor, y hay ahora como una pequeña mitigación con el introito que comienza: alegraos, gozaos. Os repito, alegraos, gozaos. Y así la Iglesia quiere, como en esta especie de pequeña cuaresma, que se mitigue un poco la penitencia, que antaño se hacía y que hoy ni se sabe. Pero conviene recordar el carácter penitencial que tiene el Adviento. Y por eso está significado, simbolizado, expresado con el color morado de los ornamentos, aunque en el día de hoy se puede mitigar con el rosado, colorcito que a mí mucho no me gusta, pero bueno, me acuerdo, medio anécdota, que había un ornamento muy bonito, bien hecho, y la tela y era rosado. Quería ponérmelo porque era bonito, pero no quería parecer yo rosita. Y ahora, pues, no hay. Pero bueno, de todos modos, ese color rosado que se permite hoy es como para mitigar el morado, no otra cosa. Bueno, y vemos en el Evangelio de hoy cómo los judíos mandan gente de prestancia de Jerusalén, sacerdotes y levitas de Jerusalén, como dijéramos, vienen de Roma, no cualquiera, sino de cierto rango, a preguntar a Jerusalén. Y esto del rango no lo digo yo, lo dice San Juan Crisóstomo, no me lo invento. ¿Quién era? Y San Juan le dice: yo no soy el Cristo. Bueno, Santo Tomás dice: no responde a la pregunta, porque no le están preguntando si es el Cristo. ¿Quién eres? Pero él dice: yo no soy el Cristo. Entonces, tanto Santo Tomás como San Juan Crisóstomo dicen que respondió no a la pregunta, sino a lo que estaban pensando en su cabeza. Y por eso les dice: no soy el Cristo, sabiendo bien que eso estaban pensando o buscando, como hace ver muy bien San Juan Crisóstomo, mostrando la perversidad, la malicia de los fariseos, de los judíos. Porque él expresa que en esta pregunta ellos pretendían elogiar y hacerse proclamar San Juan el Cristo. Porque ellos a Cristo, a nuestro Señor, lo veían hijo de un carpintero, de un miserable, un don nadie, sin pedrigue, podríamos decir, aunque eso se usa para los animales, pero sin casta, sin genealogía, mientras que San Juan Bautista era hijo de un príncipe de la sinagoga. Epa, no era cualquier lagarto, un príncipe, un sacerdote, y de alto rango, y más encima toda la vida que llevaba y la fama que tenía, porque todos se les agrupaban y venían a bautizarse. Era su prestigio inmenso. Entonces dice San Juan Crisóstomo
que los fariseos querían por la adulación y prefiriéndolo a Juan como doctor y maestro que al verdadero Mesías, al verdadero Jesús, y que se proclamase el Cristo. Y por eso San Juan, ni lerdo ni perezoso, yo no soy el Cristo. Claramente, no atendiendo a la pregunta que se limitaba: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Pedro, Juan, la monachita, lo que sea. No le estaban preguntando si era el Cristo, pero él les dice: no soy el Cristo, porque sabía muy bien a qué venían, con qué intenciones venían, y como marca San Juan Crisóstomo, la perversión para, por medio de la pregunta y el halago, llevarlo a San Juan a que se proclame el Cristo. Y no el hijo del carpintero. Este por lo menos es hijo de príncipe, de un sacerdote de la sinagoga. Tiene caché, tiene prestancia. Lo preferimos como nuestro maestro que se proclame. Eso es en definitiva lo que dice San Juan Crisóstomo. Y Santo Tomás, que expone también, lo trae como comentario a San Juan Crisóstomo, aunque tiene otras interpretaciones. Pero a mí me gusta la de San Juan Crisóstomo porque me parece que da bien en el clavo del hecho real. Y no si había confusión de Elías o no Elías y lo que fuera. Aunque sobre Elías había una confusión. Pero entonces en esta primera pregunta él desecha lo que ellos pensaban. Y ellos, como dice San Juan Crisóstomo, una vez más, para no quedar al descubierto, y de hecho lo muestran, que sus intenciones eran esas, que estaban pensando en Cristo. No le dijeron: no, hombre, si no te estamos diciendo que eres el Cristo, te estamos preguntando quién eres. La dejan pasar. ¿Quién eres, Elías? ¡Qué astucia! ¡Qué rapidez! Y esto pasa desapercibido. Pero San Juan Crisóstomo, el pico boca de oro, patrón de los predicadores, lo captó muy bien. Y estaba más cerca de los hechos. 400 años o 300, alrededor de por ahí, después de nuestro Señor. Bien, o 500, no sé, pero no eran los 1200 años como Santo Tomás, por decir algo. Entonces, de distancia. Entonces captó bien el hecho. Y la prueba está que ellos me dijeron: no, pero no te estamos preguntando si eres el Cristo, te estamos preguntando quién eres. Epa. Eso hubiera sido lo lógico si no fuera verdad que ellos estaban con esa mala idea. Y ahí está la prueba. Entonces, ¿quién eres? Elías. No, no soy Elías. Y ahí sí, basados en una quizás confusión con lo de Elías, aunque nuestro Señor también dice que San Juan era Elías en espíritu, por el género de vida y sobre todo por el celo que caracterizó al profeta Elías. No se olviden que era un degollador. A sablazo limpio, no sé si solo o ayudado, como sea, se cargó casi a 1000 falsos sacerdotes. En el Monte Carmelo. Esa es la importancia del Monte Carmelo. De esa batalla que tuvo espiritual San Elías. El único que quedaba
dando verdadero culto. Y 400 de Ashera y 300 de no sé qué, 700, bueno, poco importa, 700, dije 1000, como fuera. Pero era una legión, no eran 2 o 3, ni 4, ni 5. Y la prueba que hubo del fuego. A ver cuál era el que inmolaba al verdadero Dios. Y después, cuando Dios le manda el fuego al sacrificio ofrecido por San Elías, y que todo se consume después de haber sido anegado en agua, los decapita, pero a sablazo o a cimitarra limpia. Porque con Dios no se juega. No se lo falsifica. Y eso es lo que nos falta hoy. Un San Elías en carne y hueso, porque incluso no está muerto, fue asunto a los cielos, igual que Enoc, el séptimo descendiente de Adán, prediluviano, abuelo de Noé. Sea que en carne propia o en espíritu, pero hace falta alguien que decapite toda esta parodia, falacia, de culto falso, de misa falsa, de adulteración del culto y de profanación del templo. De eso no debiera de quedar teológicamente la menor duda. Lo que pasa es que si estamos mal respaldados por una teología sacramental delicuescente, que se tornó en opiniones y discusiones de teólogos en el angélico, en la gregoriana, por nombrar las más conocidas y renombradas e importantes. Entonces no sabemos ni qué es la misa, ni qué es un sacramento, ni qué es un sacramento sacrificial, ni qué es la significación sacramental. Por eso yo no puedo adulterar la sustancia de las palabras consacratorias. Yo no puedo decir en español, este es mi cuerpo, por esto es mi cuerpo. Porque el mismo Santo Tomás me dice que si yo digo, en vez de hoc es enim corpus meum, si yo digo hic, es decir, este es mi cuerpo, y no hoc, esto, en neutro, es mi cuerpo, consagro inválidamente, no consagro. Nada más que por cambiar una O por una I. Porque no es este pan, esta cosa, mi cuerpo. Porque eso sería la impanación, la doble sustancia de pan y de cuerpo. Entonces por eso tiene que ser esto, hoc, en neutro. Porque el este está indicando como pronombre demostrativo la sustancia de la cosa. Y entonces es, este pan es mi cuerpo. Aberrante. Pero eso no se tiene claro. Ni en Ecón, ni la gran mayoría de los sacerdotes de la tradición. Y después la aberración
que me mutilan la mitad de la fórmula de la consagración del cáliz, y eso no importa porque son las primeras palabras. Pues no, Señor, son todas las palabras, porque en el cáliz está representado significativa, sacramentalmente, no solo la transubstanciación, sino el sacrificio. Además de la transubstanciación, que Cristo nuestro Señor puede transubstanciar lo que se le dé la gana en su sangre y en su cuerpo, sin ningún sacrificio. ¿O es que somos tontitos para no darnos cuenta? No se puede identificar transubstanciación pura y dura con sacrificio. Entonces la parte sacrificial tiene que estar significada en la transubstanciación. ¿Por qué? Por las otras palabras, que son de la integridad de la fórmula, de la sustancia de la fórmula. Y cuando habla de la integridad, como si yo hablo de un texto, la integridad. Pero me está diciendo la sustancia del significado sacramental, que es una transubstanciación sacrificial. No una simple transubstanciación, sino sacrificial por el derramamiento de la sangre, que era el asiento, y lo sigue siendo, de la vida, porque quítenle la sangre a alguien y a ver qué pasa. Y por eso el derramamiento de sangre era el holocausto. Porque era la entrega de la vida de lo que se sacrificaba, aunque después se quemara. Pero primero se mataba, se sacrificaba. Entonces ese derramamiento de sangre, como pérdida de la vida, es lo que tiene que estar significado en las palabras de la consagración. No lo está en la del pan, pues está en la del vino. Pero no es que no pueda, que no esté, debe de estar. Y conviene más que esté en la del vino que en la del pan. Porque la efusión de la sangre me representa más el sacrificio de la cruz, porque es la sangre de Cristo derramada en la cruz y no la sangre derramada en la circuncisión o derramada en alguna herida si por ahí tuvo, o si le sangró la encía o lo que fuera, sino en la cruz. Entonces no vengan a decir que bastan las primeras palabras. Eso es no saber teología sacramental. Y aquí me cargo al 99% de los teólogos. Porque aún los que lo admiten la contraria, porque la teología desde hace siglos es la opinión más probable o más equiprobable o más puro probabilismo, posibilismo que viene de una filosofía corrupta de la posibilidad del ser y no del ser. Entonces las esencias son las cosas posibles, pero eso es pura filosofía modernista. Pero tiene sus raíces de larga data. Todo eso inoculado a la teología para que en el siglo XX tranquilamente los modernistas cambien y no tengamos elemento. Y Monseñor Lefebvre, hijo de su tiempo, y al cual yo venero y respeto, porque, ojo, el tradicionalista que se cargue a Monseñor Lefebvre, como hacen los tuicistas, esos no tienen nombre. Y algún día hablaré de eso en especial. Bueno, no me quiero alargar saliéndome del tema. Pero entonces, con su humildad,
y haciéndose eco de lo que él aprendió en la gregoriana, se quedaba con la teología más común de los manuales. Y la más común de los manuales es la que, bueno, sí, las primeras. Entonces no tenía él el aparato teológico, aunque fuera doctor en teología, y pues bueno, no podía. Porque tenía que darle una patada a esa teología como se la doy yo, porque eso no es tomismo, sino degeneración del tomismo, mal llamada escuela tomista, que es, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, cayetano-valnesiana. Quede claro. Que es una tergiversación de Santo Tomás. Sin ser un antitomismo como los otros. ¿Quiénes son los otros? El agustinismo y los franciscanos. Con Ockham y Duns Scotus y la chicha. Pero bueno, entonces, por eso no se podía decir. Y como Monseñor Lefebvre no lo dijo claramente, porque no tenía el elemento necesario, pues quedó la ambigüedad. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda decir hoy y probarlo como lo pruebo y a ver quién es el que me va a decir que me equivoco. Es que quiero ver. Y aún así, si nos valemos en un discípulo bueno, por lo menos en este punto, de Gonet, que dice exactamente lo que estoy diciendo yo. Pues bueno, entonces tenemos, mis estimados hermanos, y ya me fui un poco de lo de San Juan, y ya no sé ni por qué, pero bueno, de todos modos no nos viene mal. Así San Juan, una vez que le responde esto, le preguntan, ¿eres tú Elías? Era por lo de Elías, del sacrificio de Elías, para hacer ver la importancia del sacrificio. Si eso era antes con los sacrificios de becerros y machos cabríos, ¿qué será hoy? Con la misa, el testamento de Cristo. Necesitarían 20.000 Elías que les corte la cabeza. Entonces, le preguntan si es Elías porque había esa que si venía o no venía, y todavía no se sabe bien, yo no lo tengo claro, el padre Castellani tampoco, si son Elías y Enoc en carne propia o si son dos jefes religiosos, uno de los gentiles y otro de los judíos, con el espíritu de ambos que vengan a reconducir un poco esto. Pues bueno, no sé. Pero no tengo que verlo yo a Elías ni a Enoc, ni en espíritu, ni en carne, para darme cuenta que esto es apocalíptico. Porque pueden venir en el último momento. Entonces, las cosas, tomarlas como son. Y verificándolas con la realidad de lo que pasa. Ah, no, hasta que yo no vea, pues sigo campante. Y sigo diciendo San Juan Pablo II. Pero no seamos idiotas. ¿Cuál san? San hereje, de pura cepa, como lo es este, y lo son todos estos papas postconciliares. No hay nada que hacer. Y si no, ¿qué hacemos nosotros? ¿O vamos a ir corriendo cuando nos llamen?
como algunos que quieren crear resistencias a medias. Entonces, le preguntan lo de Elías. No soy Elías. ¿Quién eres? El profeta. Y aquí venía una confusión tomada de Moisés del capítulo 18, creo, donde hablaba en el Deuteronomio de el profeta que iba a venir. Y los rabinos, los judíos, los fariseos, interpretaron mal esto como si hubiera un precursor, el profeta del Mesías. Y Santo Tomás dice que eso era un error, porque el profeta ahí en Moisés era el Mesías, como lo dice Santo Tomás y San Juan Crisóstomo, y basta, como prueba, para el que quiera. Entonces tenían el profeta, o sea, ese profeta que iba a ser como el precursor. Y quizás también de ahí viene lo de Elías, porque la cosa está alambicada. Por eso yo no me atrevo y me quedo a la expectativa. Pero con o sin, las cosas como son. Esto es apocalíptico. Se acabó. Entonces, por eso dice, no soy el profeta, porque él era un profeta. Pero él no era el profeta con el artículo. Aunque era un gran profeta. Entonces, San Juan la sabía bien que ese profeta era el Cristo. Entonces, no iba a decir que era un profeta siéndolo, porque lo iban a confundir con el profeta, como le preguntaban ellos erróneamente, pero que no era el Mesías, sino un precursor. Entonces, no siendo tampoco el profeta en la buena interpretación y no la judía, el Mesías, entonces le preguntan, ¿y por qué bautizas? ¿Quién eres? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, que es nuestro Señor. Y por eso San Juan era más que un profeta del Antiguo Testamento, y más que Moisés, que era el más grande, según Santo Tomás, de los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué profeta es San Juan? El gran profeta, como ya lo he dicho, de la primera venida, que lo señala con el dedo. Este es. No el que va a venir, como eran todos. Y hasta Moisés deseó ver su día. Este es. Y otro Juan, el gran profeta de la segunda venida. Pero primera y segunda venida ya no es Antiguo Testamento, sino Nuevo Testamento en este sentido. Y por eso San Juan, que estaba ahí en el medio, entonces, como profeta era del Nuevo, con la primera venida. Y sin embargo, como hombre santo, era el santo más grande del Antiguo Testamento. Por eso no hay hombre nacido de mujer más grande, aunque el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, del Nuevo Testamento, es mayor que él. Como nuestro Señor equilibra las cosas. Y por ahí el padre Castellani a veces pone énfasis y a veces desecha. Dice, bueno, no es importante saber, sino, sí, para mí es importante. Porque hay que saber jerarquizar
¿En qué sentido es profeta? ¿En qué sentido es el más santo? ¿En qué sentido? Para tenerla más o menos clara. ¿Y por qué no podía ser el santo más grande del Nuevo Testamento? ¿Y San José dónde queda? Cuidado. Aunque de esto no dice nada la Escritura. Pero la santidad de José, oiga, si el más pequeño del Nuevo es más grande que este del Viejo en santidad, pues San José es el más grande del Nuevo Testamento. Por lo menos para mí. Ya elijan, quieran lo que quieran. Bueno, de todos modos, vemos entonces cómo se equilibran y se ponderan las cosas. Y da testimonio. Yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Bueno, zapatos antes no usaban, eran sandalias más bien, ¿no? Entonces, este es. Y vosotros lo desconocéis, lo desecháis. Entonces vemos la fidelidad de San Juan Bautista, que no se dejó encajonar por los fariseos, por los sacerdotes de Jerusalén, para que se proclame Él el Cristo, para que usurpe. ¡Qué fidelidad! Y esto lo podemos ver gracias al comentario que insinúa a Santo Tomás como expositor, entre otras interpretaciones, pero si uno va a San Juan Crisóstomo, la ve clarísima. Y por eso digo que es la que más me gusta, porque se ve la realidad de la cosa y el intríngulis de las preguntas, que parecen así nomás. ¿Y tú quién eres? Bueno, entonces nos queda claro esta gran figura precursora de nuestro Señor, con solo 6 meses de anticipación. Por eso aquellos que como Yahweh, y aquí salgo un poco por la tangente, pero viene al caso, que con su astronomía, con la cual estoy de acuerdo, las estrellas la creó Dios y le puso nombre. Dios mismo. Eso lo dicen las Escrituras. Y todo el conocimiento de la Osa Mayor, Menor, la Cruz del Sur y toda esa geografía cósmica del cielo, no viene inventada ni de Adán. Eso lo sabía Adán por la ciencia infusa que tenía preternatural. O ciencia como le quieran llamar. Uno de los dones preternaturales que sabía todo y mucho más que nosotros, y que eso lo transmitió a sus hijos, pero se fue perdiendo. Primero un poco en él mismo, también por el pecado, la desobediencia le mermó. Pero él siguió transmitiendo. ¿De dónde saben los indios y los de por allá que la planta tal cura tal cosa? Eso viene de Adán. Eso no se lo inventó nadie. Ni ningún indio azteca, ni maya, ni egipcio se puso a mirar la luna, la estrella y Venus y la estrella y le puso nombre. Eso imposible. Entonces es el conocimiento que venía. Y que los mayas guardaban como el calendario olímpico y el mal llamado calendario azteca, que ni es calendario ni es azteca, como dice un fiel, Salomón Rivero, que yo conocí y me regaló el libro, que no es calendario porque es la historia. ¿De qué? Del pueblo mexica. Entonces ni calendario ni azteca, sino mexica.
Y además azteca, que quiere decir que viene de lugar de las aves estas que están zancudas, que están en los pantanos. Y de ahí Aztlán. Entonces, que no son pelícanos, pero se parecen, garzas. Y náhuatl de 4 ríos. Entonces, todo eso está contado en el mal llamado calendario azteca, que ni es ni calendario ni es azteca, sino la historia del pueblo mexica, que eran los aztecas, más todas las 7 tribus que estaban allí en lo que llamaban las cuevas, y no sé qué, no voy a ponerme ahora a hablar de eso, pero entonces que eran 7 tribus más los aztecas. Y que dejaron grabada en esa piedra su historia. Bueno, entonces, ya me volví, no sé por qué me derivé a esto, pero bueno. De todos modos, por lo de las estrellas, que eso no se lo inventó nadie. Ni aún el mismo Salomón, que dice, sí, los aztecas porque estaban allá en Utac, despejado, sí, mirando. Eso no es obra ni de un hombre ni de una civilización. Eso era un conocimiento que venía por transmisión y que se iba perdiendo, y hasta ahora lo hemos perdido porque nosotros nos hablan del calendario olímpico ni aguas. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando destruyeron el calendario griego, ad calendas grecas, se acabó. Y ahí metieron a Julio y a Augusto, a Augusto y a Julio César. Y modificaron el calendario. Entonces por eso no entendemos nada. Entonces yo no estoy en contra de Yahweh cuando me habla de la ciencia sagrada, o que eso no es ciencia sagrada, sino que es ciencia como la física, la química, ciencia de la estrella, astronomía, no astrología, cuidado. Porque al mismo zodiaco, también interpretado así, es una degeneración de eso. Pero entonces viene con toda esa ciencia y viene a conculcar, y ahí va el 25 de diciembre, que no era la fecha de Cristo. Y si no era la fecha de Cristo, entonces tampoco era la de San Juan 6 meses antes. Entonces se carga a San Juan y a Cristo. El muy sabiondo por idiota. Porque se creen que poseen una parte del saber y con eso quieren juzgar todo el resto, en vez de utilizarlo armónica y equilibradamente y hacer acopio. Y por eso hace falta sacerdotes inteligentes, capaces y estudiosos para que tomen las cosas de todos estos y las pongan en su lugar y se la den a los fieles como una vertiente más de las cosas que hacen a Dios o en torno de Dios. Pero si me dicen que no es el 25, entonces ¿en qué quedamos? Pues bien, y por eso hablaba de lo de Yahweh, y de lo de las estrellas, y lo del calendario azteca, que ni es ni calendario ni es azteca. Pero bueno, mis estimados hermanos, entonces quedémonos con esta gran figura precursora de Cristo, pero precursora concomitante, eran 6 meses. Este es. Y así, sin olvidar la epístola de hoy, alegraos. Sí, que te van a dar chocolate, ponqué, mazapán. Y no al de Colombia, que es cualquier cosa, porque aquí le cambiamos los nombres a las cosas y pierde. El mazapán de Toledo. Punto. Turrón, no nos alegremos por eso, ni por la champaña, ni por la fiestita. Alegraos, porque el Señor está cerca. Epa, ¿qué me está diciendo ahí? Apocalipsis, parucía, una vez y mil más.
Así declaro, alegraos, porque el Señor está cerca. Claro, el que no está avisado sí por la Navidad, pero el texto de San Pablo no está hablando de la Navidad. Entonces no me vengan con cuentos. Eso es una interpretación espiritual, alegórica y chitalandia. Pero la textual está cerca. Entonces me está proyectando la segunda venida, la parucía de nuestro Señor, en pleno Adviento. Entonces vemos cuán rica es la liturgia y la exégesis. Otra cosa es que no sepamos ver las cosas, porque no se nos explica, y no hay quien las explique. Bueno, aquí estoy yo como el argentino, que es el mejor negocio del mundo. Comprarlo por lo que es y venderlo por lo que se cree. Y como yo puedo ser medio argentino, pues bueno, aquí estoy yo, che. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, que tengamos esa alegría en medio del Adviento y lo relacionemos también no solamente con 2000 años del nacimiento de nuestro Señor, sino con la parucía, su segunda venida, que son como las dos caras de una misma moneda. Que la Santísima Virgen María nos ayude a conservar y a meditar estas cosas en nuestros corazones como ella lo hacía maternalmente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.